Enrique Arenas, Luis Palacios. Luis Basal está volando por Milán, Viena. Ellos son el equipo o uno de los equipos que más premios en Europa ha tenido. Realmente tiene una trayectoria fantástica, brillante. Está trabajando ahora mismo en Viena a través de uno de esos premios Europa. Y bueno, yo creo que les damos paso directamente. Gracias por venir. Hagamos una de aquí arriba para que se vea bien. Gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es una gozada estar aquí con vosotros y participar en este foro, que es muy interesante. Veníamos, cuando nos dijeron el título, pues dijimos, bueno, vamos a contar tres ejemplos, ¿no? A ver si hilando tres proyectos cumplimos con el tiempo establecido y podemos dar pie a ese diálogo. Sí, lo primero que hemos hecho ha sido robarte a Arturo el nombre, ¿no?, de Surf City. Yo creo que venía a cuento para poder explicaros estos temas de urbanismo colaborativo, porque cuando se habla del Surf City, que yo creo que lo hacíais vosotros en una sección más de movilidad y energía, nosotros queríamos dar también nuestro punto de vista, y un punto de vista muy común es hablar de la gestión de la ciudad, pero nosotros lo que veníamos con estos tres ejemplos a contaros no es tanto la ciudad común en su gestión, aunque también, pero también irnos atrás, irnos a la producción de la ciudad o al planeamiento de la ciudad. Porque esto nos refiere al... a ese urbanismo colaborativo. Este es el primer ejemplo, es un ejemplo que surge de Europan, de hace muchos años, de 2009, y lo que ha ido fue eso la semilla para producir un barrio de planeamiento gestionado en común por toda esta serie de actores. ¿En qué consiste exactamente el urbanismo colaborativo? Primero hay que distinguirlo del participativo, porque la gente tiene la idea en el urbanismo participativo de la participación ciudadana en esto que, digamos, está empoderamiento de la ciudadanía para decidir sobre su ciudad, ¿no? Y hay estas asociaciones, estudios de arquitectura también, que lo que hacen es coordinar a la ciudadanía y trabajar, por ejemplo, en un espacio agotado, en una plaza, para definir pues, mobiliario urbano, y esto, digamos, que tiene ahora cada vez más trascendencia, pero esto es irnos más allá. Es decir, la participación está en lo colaborativo, pero el urbanismo colaborativo es decidir sobre sobre barrios, digamos, sobre grandes extensiones, en este caso son 10 hectáreas, donde todos los agentes involucrados en la producción de la ciudad tienen voz y voto. Para ilustrar cómo cómo la ciudad no se produce por una decisión del arquitecto que la diseña, ni siquiera de los políticos o de los promotores, sino que cada uno tiene su nivel de decisión, hicimos esta matriz que por un lado es temporal y que tiene en cuenta los distintos planos de decisión. Están los organizadores, los arquitectos o urbanistas, ¿no? Luego es muy importante trabajar con muchos expertos, pues, desde sostenibilidad, infraestructuras, movilidad, participación, etc., ¿no? Son muy importantes también las instituciones, el ayuntamiento, y los promotores y la ciudadanía, ¿no? Y cada uno de estos grupos está compuesto por personas que tienen nombres y apellidos, que tienen cara y que aportan a estos procesos, aportan sus ideas y su punto de vista, ¿no? Claro, para definir o describir un proceso de planeamiento que es poco convencional, donde aparecen muchas voces y muchas manos, ¿no?, que tienen esa decisión, también necesitamos una narrativa poco convencional. En este caso usamos esta técnica casi del cómic para que pudiera contar ese proceso que ha durado 6 años, bueno, y que sigue en desarrollo, desde un momento inicial, desde la idea de concurso inicial y el premio de Europan, y cómo ha ido pasando por todos los agentes implicados, como viene siendo los promotores, donde exigía más densidad, donde viene siendo la ciudadanía, que exigía justo lo contrario, nuestros socios locales con el conocimiento de la ciudad vienesa,
nosotros hablando de gestión, software y demás cosas, expertos en cooperativas, donde también tienen cabida en estos puntos, sociólogos, paisajistas, el ayuntamiento también con unas condiciones, ingenieros en energía, y todos ellos, la diferencia de otros planeamientos donde se les llama como expertos en determinados puntos y dan su input, en este caso formaban parte de todos de una serie de talleres donde siempre aparece una mesa de negociación y a través de una idea de proyecto, digamos que tienen acceso todos utilizando el mismo tipo de reglas, ¿no? Para esto, lo que hacemos, siempre que nos planteamos un proyecto, pues, bueno, ante esto, ¿cuál es nuestro rol como arquitectos, ¿no? Y muchos vemos que en las ediciones, sobre todo, cuanto más grandes, más pasos tenemos que dar hacia atrás, ¿no? Pero es verdad que hay que poner un primer paso, ¿no? Un punto en el que puedan confluir todos esos actores, ¿no? Y ese punto es un tablero de juego, ¿no? Unos soportes en los cuales se desarrolla ese juego, ¿no? Sí, en el caso de Viena era una matriz de jardines, como veíamos, era una matriz de jardines que estructuraba el paisaje y en torno a esos jardines podías construir una cierta edificabilidad, ¿no? Con un tipo de reglas. También hemos investigado otras, que es como la atomización, por ejemplo en este caso, atomización de los elementos convencionales de la vivienda unifamiliar, o la reinterpretación de la valla, del seto de jardín suburbano como el soporte del mismo barrio. Pero en este caso, en este barrio de 10 hectáreas, era el jardín el que estructuraba el paisaje y ese jardín funcionaba como, o esa estructura funcionaba como el tablero de juego, ¿no? De hecho, una de las primeras cosas que hicimos después de ganar el concurso fue un tablero de juego físico. Hicimos un tablero, unas piezas que nos ayudaron a jugar y a ir desarrollando las reglas de juego, pero no solo a nosotros, sino también a los desarrolladores de ese suelo, a los promotores, ayuntamiento, y ese trabajo con el tablero, que es un trabajo muy de maqueta, maqueta física en este caso, ayudó a la configuración del barrio y también a su densificación, y vemos cómo con el paso del tiempo, con el trabajo nuestro y con los inputs de tantos expertos trabajando alrededor y colaborando, pues iba ganando densidad, ¿no? El proceso, ¿no? Esta manera de trabajar también se puede llevar a otros contextos, ¿no? Contextos más rurales como esto, más suburbanos, de crecimiento de ciudad o de densificación de tejidos existentes. Pero en este caso lo que sirvió, digamos, este tablero de juego común y todos los intereses y demás, fue para al final crear un barrio diverso, por un lado, poroso y complejo, ¿no? La diversidad estaba en las escalas de edificación, como veis, casi como las tallas de la ropa, ¿no? Que refería a diferentes escalas de inversión. Es decir, que es un urbanismo abierto a que puedan intervenir las grandes promotoras o las instituciones que tienen capacidad de abordar esas grandes piezas, pero también está abierto a pequeñas cooperativas o individuales que tienen acceso a las pequeñas tallas, ¿no? Y eso afecta a la escala de edificación, a la escala de inversión y también a la diversidad social, porque al final estás ofreciendo muchos tipos de vivienda y muchas formas de relacionarse con el espacio. Que es lo que habéis dicho antes en vuestros proyectos, ¿no? Que es cómo encontrar lo que cada uno, desde situaciones muy diversas, está buscando en la ciudad, ¿no? Y además en situaciones muy cambiantes a lo largo de la vida, ¿no? En este caso nos lleva a replantearnos también todo el sistema de movilidad en el barrio, ¿no? Generando un barrio eminentemente peatonal, ¿no? Con las circulaciones en el perímetro. Un barrio también con unos espacios libres en los cuales no entramos en la definición de esos espacios, sino que es algo que los propios ciudadanos y los propios vecinos tienen que tomar
como trabajo, porque son ellos los que van a dar la personalidad a su barrio, ¿no? Son los habitantes los que dotan de personalidad a su ciudad. Estas cualidades de la edificación, el espacio libre, de la movilidad alternativa, han concluido en el planeamiento urbano, es decir, en el masterplan que define y que se aprobó en el Ayuntamiento de Viena en septiembre de 2015. Sin embargo, el proceso de urbanismo colaborativo no acaba aquí, como pasaría en el urbanismo convencional, sino que después de eso formamos parte ahora mismo de un gremio de expertos, que le llaman allí, donde definimos un manual de las cualidades que deben respetar todo aquel promotor que construye allí, tanto en la edificación como en el espacio libre, como en la movilidad. También nos han involucrado como jurado, digamos, en los proyectos que ahora salen a concurso de arquitectura, y nos han dado la oportunidad también de desarrollar esa zona como proyecto piloto para, digamos, definir esas cualidades como ejemplo para los demás. Pasamos al segundo ejemplo, ¿no? Que es otro proyecto, otro barrio también en Viena, también fruto de un Europan, ¿no? Es un Europan que afrontamos de manera distinta. Generamos una matriz de estrategias para 3 parcelas distintas que se iban desarrollando también con soportes diferentes según la escala y los usos, ¿no? Eso nos ofrecía para cada uno de estos 3 lugares una serie de cualidades, de estrategias para ir aplicando, ¿no? Este concurso no lo ganamos, quedamos los segundos. El equipo ganador fue este proyecto, que es un equipo eslovaco. Sin embargo, nos englobaron en el desarrollo, porque con su estructura urbana y con nuestra estrategia de intervención, juntos podíamos formar parte de un equipo mayor, que había muchos expertos locales y, por supuesto, los dueños del suelo, todos los promotores, y se ha ido desarrollando este barrio. Aunque el concurso es posterior, el desarrollo está siendo mucho más rápido, pero como veis, el soporte en este caso es muy diverso del anterior, ¿no? Y al final terminamos dando unas reglas de cómo actuar en cada uno de esos lugares, ¿no? Sí, al igual que en el otro, este segundo proyecto también ha acabado con la aprobación del masterplan de este barrio de 8 hectáreas, donde también hemos tenido la posibilidad de construir, o de el encargo, digamos, de estas 60 viviendas como proyecto piloto, donde, digamos, que funciona como ejemplo para los demás estudios. Porque esto, digamos, que ahora intervienen muchos estudios de arquitectura que definen los bloques de vivienda, pero de manera paralela el proceso colaborativo sigue su proceso, y se toman decisiones como este es se toman decisiones del aparcamiento subterráneo en común, del paisajismo o de la gestión de los usos en planta baja. Entonces, de manera paralela y todavía en negociación, tomas decisiones de arquitectura mirando el urbanismo. Es decir, estamos entre esa línea que siempre se separa, incluso en las escuelas de arquitectura, entre urbanismo y arquitectura. Nosotros nos gusta hablar de arquitectura urbanística o urbanismo arquitectónico, es decir, difuminar esa línea. Y es una forma de trabajar que ha tenido mucho éxito en Viena y que realmente fomenta el ayuntamiento para el desarrollo de diferentes zonas suburbanas. Desde 2006 ellos tienen una estrategia de densificación de la ciudad, donde están usando los vacíos de la ciudad para usar procesos de urbanismo colaborativo para su desarrollo. En realidad, con todos los ejemplos que estamos mostrando aquí, que bueno, son 3 principalmente, pero van a salir y han salido algunas imágenes de otros, lo que intentamos en todos es ese trabajo en común de las 3 capas que nos gusta enseñar con este diagrama de intervención en la ciudad, ¿no? La capa superior son las instituciones, que son al final las que toman las decisiones. La capa
intermedia son los expertos en la ciudad, ¿no? Expertos en tantos ámbitos diferentes, y la tercera es la ciudadanía, los que van a vivir allí, ¿no? Las decisiones no pueden ser tomadas exclusivamente por ninguno de esos tres ámbitos, que es lo fácil y es a lo que se suele tender, ¿no? Porque son muy complejos los mecanismos de trabajo en conjunto de esas tres capas, ¿no? Entonces, en cada uno de los distintos proyectos, por el contexto y por el lugar en el que se encuentran, va teniendo diferentes concreciones, ¿no? Sí, porque claro, para poner, como dice Enrique, en común estos tres planos, nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar herramientas que sirvan, digamos, de ese juego, ¿no? Como al final somos todos niños, ¿no? Entonces hemos desarrollado en diferentes proyectos, pues desde hace años, una serie pues de herramientas como son estas fichas recortables, donde hay unas preguntas y unas respuestas orientadas de hacia dónde debe ir el desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque esto, digamos que es como un juego, tiene la posibilidad donde gente con diferente formación e intereses, digamos, es muy sencillo debatir sobre ello, ampliar, reducir, recortar. Y no solo eso, hemos desarrollado también mapas de desarrollo, guías de actuación, matrices donde en zonas muy complejas cruzas sectores con líneas estratégicas, o matrices donde cruzas apartados del urbanismo con objetivos de esos barrios que quieren ser diversos, que quieren ser porosos, que necesitan un proceso, identidad. Y una cosa que es importante es no intentar concretar más de la cuenta, ¿no? Porque como arquitectos se nos va siempre el lápiz al detalle, ¿no? ¿Cuál es el final de nuestro trabajo, ¿no? Pues a veces es una pieza de arquitectura, pero otras veces es algo muy anterior, ¿no? En este concurso lo que terminamos en un trabajo colaborativo que entre muchos equipos lo que damos eran unas normas, unas reglas para poder hacer un concurso que se haría en una zona muy complicada, ¿no? El final de nuestro trabajo no era un proyecto de arquitectura, sino las bases de un concurso, ¿no? Dando unas zonas de actuación y unos ámbitos de decisión determinados, ¿no? Aunque luego nos invitaron al concurso y nosotros como arquitectos que somos también participamos, es decir, que al igual que puedes definir el ajedrez y las reglas del ajedrez, puedes hacer la jugada, y si la jugada es maestra, pues encima lo ganas, ¿no? Y eso también depende mucho de la escala de intervención, del tipo de concurso, de qué es lo que busca la ciudad o qué necesita en ese lugar, ¿no? Bueno, el último, como es una cosa acotada, el tercer proceso que queríamos contaros es el último Europan que hicimos, que es el último que nos dejaron, porque ya por viejos no nos dejan presentarnos. Bueno, viejo yo, no. Y porque también nos invitaron en la última edición como jurado y entonces ya no hemos podido. Pero este fue el premio en Europan 12 en Höganäs, es un pequeño pueblo de Suecia, donde teníamos que dar respuesta al crecimiento de la ciudad en relación con el límite agrario que tenía ese pueblo, ¿no? Y cómo en un único tejido urbano coger las cualidades de ambos mundos, ¿no? En este caso, siempre nos hacemos la pregunta de cuál es el soporte, como decíamos antes, porque nosotros tenemos, digamos, una forma de pensar global, pero siempre es una aplicación local. Y entonces, en este caso, que podía ser ese soporte dual entre lo urbano y lo agrario, también puede aparecer en soportes referidos a una zona suburbana de una gran ciudad en Austria, o pueden aparecer para una marina en Finlandia, o puede aparecer para una pequeña aldea en un pueblo de Alemania, incluso como reconversión de una antigua fábrica o de una zona militar, o reconversión de una fábrica... Pero me da tiempo. Es que tenemos un poco de tiempo, hay que correr. Reconversión de una fábrica en Moscú, o este que es el último, una reconversión de un hospital en un nuevo barrio. Que tiene añadido un proyecto de paisaje muy bonito.
Pero una cosa en la que siempre tenemos que incidir es en el tiempo, porque hay que dejar abierto el final. A lo mejor queremos controlar todo en una vivienda o en un plan urbano y sabemos que no es así, que luego la vida va por otro lado y la gente vive como quiere, ¿no? Entonces, en este caso, nos enfrentamos, como siempre que trabajamos en una ciudad, ante esa realidad de hacer un plan que tiene que ser cerrado y por otro lado tiene que estar abierto a las circunstancias cambiantes. Ellos querían un plan, pero no sabían qué densidad necesitaban, ¿no? Entonces, proponemos unas estrategias. Una estrategia en este caso era dual. Por un lado, infiltración de lo urbano en el medio rural y por otro lado, infiltración de lo rural en el medio urbano, ¿no? Y que eso iba reaccionando de manera distinta según se fueran desarrollando los acontecimientos, ¿no? Sí, una vez ganado el concurso y para dar un paso más, porque así como buenos niños queríamos seguir jugando, ya habíamos hecho el tablero del juego ahí con un sistema de poleas en el estudio y tal, para poder llevárnoslo ahí, jugar como físicamente. Aquí queríamos dar un pasito más y hacer ese tablero de juego interactivo, es decir, una pequeña interfaz que a través de una aplicación muy sencilla pudieras, digamos, tú ir creando tu barrio, de manera que tú pudieras reconocer a través de una serie de indicadores si lo que estabas haciendo era óptimo en términos de sostenibilidad, de porosidad, de diversidad, de mezcla de usos y demás. Entonces, esto, digamos, era una herramienta para que cuando te sientas en una mesa de negociación con mucha gente muy diversa, con una formación muy diversa, intereses diversos, digamos, que ellos aprendieran el juego, aprendieran cuál es el soporte, en este caso estos clústeres en relación con lo agrario y los cultivos y demás, cuáles son las reglas del juego y ya hayan jugado. Y una vez que ya se sabe cuál es el juego, nos podemos sentar en la mesa y definir de manera más técnica el planeamiento de urbanismo colaborativo. Si queréis jugar, estoy en fenómeno.com, no nos llevamos comisión. Y con esto terminamos, hemos cumplido los 20 minutos y si queréis jugar...